no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. Clase virtual, clase virtual, clase virtual. Lejos del kiosco, qué bien tú sabes, te hacen engordar. Si un niño se porta mal, ya no te tienes que enojar. Solo mutea, asumes la gloria, clase virtual. Así que ya sabes, Ariel, pobre de ti que te estás quejando, porque el próximo año vas a enseñar 8 horas diarias parada. Y vas a extrañar los milagros del Zoom y de la clase virtual. Clase virtual, 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 clase virtual. Bye. Oye, Ariel, he escuchado que le estás pidiendo al director que regrese en las clases presenciales, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Tú crees que las presenciales te iría mucho mejor? Y sueños con ir afuera, ¿qué tal la equivocación? ¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? ¿Qué puede pasar por tu que te arme tal frustración? Clase virtual, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, salsa es una opción. Tienes hambre, no sufres. Si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Buenas noches. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una semana más en Profesoras Conversando. Les saluda Laura Escobar, profesora universitaria, y estoy apasionada y comprometida con la educación. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lau. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien. Excelente, me gusta, me alegra. Mi nombre es Ana Lucía Gutiérrez, soy profesora universitaria y también estoy apasionada y comprometida con la educación. Una primera buena noticia que les queremos contar el día de hoy es que fuimos entrevistadas en el portal Comprometidos por la Educación del Comercio, patrocinado por Fundación Telefónica, y fue sobre cómo incorporar archivos de audio, programas de radio, podcast en las clases o a nivel educativo, a nivel académico. En este espacio creemos que los docentes deben adaptarse a los formatos y plataformas que hoy en día usan, por ejemplo, Discord, YouTube, TikTok, sigan a Laura en TikTok o Twitch, o diferentes plataformas que hay que los docentes podemos utilizar hoy en día para llegar a nuestros alumnos, sobre todo en este entorno digital que estamos. Y pues también integrar el podcast como un recurso educativo. El podcast te permite ser informativo, te permite ser aleccionador y, ¿por qué no, también pues divertido, ¿no? Porque puedes escuchar cosas que te hagan reír y de paso también te enseñan. Les vamos a compartir en los comentarios el enlace de nuestro artículo para que lo puedan leer y lo puedan compartir. Y lo interesante de este artículo también es que no solo salimos nosotras. Si no se acuerdan del episodio número 2 que estuvo Histalkers aquí con nosotras, con Jorge Juárez y Daniel Tucto, también estuvieron en el artículo, quienes tienen un podcast educativo sobre historia. Entonces también pueden aprender un poquito más sobre ellos. Y si los quieren seguir en Spotify, les vamos a dejar también el link
Laura y yo estamos compitiendo por quién comparte más veces el link en los comentarios. Así que si lo ven todo como 4 veces es porque estamos compartiendo las dos el mismo artículo. Y nada, los invitamos a que puedan leer el artículo y también puedan escuchar a los chicos de Historques, que son lo máximo y que están preparando ya su segunda temporada también. Entonces, esa era nuestra primera noticia con la que queríamos comenzar el programa del día de hoy. ¿Pero qué más tenemos, Lau? Bueno, también tenemos en nuestra sección Buenas Noticias en la Educación. También creemos que es muy importante hablarles del proyecto educativo nacional al 2036, al año 2036. ¿De qué se trata este proyecto educativo nacional? Es un plan de desarrollo para la educación, ¿ya? Y ha sido concertado por especialistas que conforman el Consejo Nacional de la Educación. El enfoque en la educación, como bien hemos hablado en este programa, tiene que estar centrado en las personas, ¿no? Que tienen el derecho a la educación a lo largo de su vida, ¿no? No solamente desde que cuando son niños, adolescentes, no. Las personas tienen derecho a la educación a lo largo de su vida y por eso que el enfoque tiene que estar centrado en las personas y también este proyecto educativo nacional nos habla del reto de la ciudadanía, ¿no? Y establece 4 principios prioritarios. La vida ciudadana, la inclusión y equidad, el bienestar socioemocional tan importante hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia, y la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, ¿no? Entonces, pensemos que no solamente se trata el proyecto educativo no solamente se trata de impartir conocimientos, ¿no? De manera rígida, ¿no? De hecho, que tiene un valor la parte académica, pero también hay que vincular a lo humano, ¿no? Al juicio crítico, a la autonomía, a la flexibilidad o adaptabilidad, ¿no? Cómo nuestros estudiantes aprenden con nosotros a resolver problemas, a trabajar bien en equipo, a tener una capacidad de aprender continuamente, ¿no? Entonces, de esto habla el proyecto educativo nacional al 2036. Y también debemos reconocer la diversidad de formas de la enseñanza superior. También de esto habla el proyecto, ¿no? Y permitir que esta diversidad de educación superior florezca, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar que no solamente existe educación superior académica, sino artística, tecnológica, pedagógica, técnico-productiva, ¿no? Y todos, nosotros profesores, somos actores que formamos parte de este sistema educativo, entonces tenemos que conocer este proyecto educativo nacional del 2036, revisar este plan, identificar cómo podemos aportar y enseñar a otros docentes y estudiantes cómo aplicar las orientaciones estratégicas de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, una de las orientaciones estratégicas de este proyecto educativo nacional al 2036 dice que el sistema educativo debe favorecer y promover la indagación y el pensamiento científico. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se nutre de la innovación, de la tecnología, ¿no? Y es la manera que interactúa un fortalecido sistema nacional de investigación, innovación y desarrollo sostenible para de esta manera poder desplegar el potencial creativo y la generación del conocimiento. También le vamos a dejar el enlace. Ya lo pegué. Ya lo pegó Analu, el enlace del Proyecto Educativo Nacional al 2036 para que lo puedan revisar. Sí, está muy bueno, está muy interesante. De hecho, que Laura fue la que lo descubrió cuando armábamos la estrategia para esta semana del episodio, así que está muy interesante que lo podamos leer, porque la idea es trabajar juntos todos hacia un mismo objetivo, pues, ¿no? Para eso también estamos aquí en Profesoras Conversando. Y pensando en esta orientación estratégica, hoy hemos traído a un invitado que de pronto es un poco diferente al enfoque que tenemos Laura y yo de ciencias sociales, ¿no? Y la verdad es que este invitado yo lo conozco hace como 1 año y medio y nos conocimos por mi blog, lo entrevisté y me encantó, me fascinó la forma en que me enseñaba las cosas y le dije a Laura, tenemos que traerlo. Así que el día de hoy está con nosotros Patricio Valderrama, que es geólogo y tiene un doctorado en ciencias, es investigador de procesos que causan los desastres de origen natural, es profesor en la Católica sobre investigación científica y elaboración de una tesis y no morir en el intento, y se describe a sí mismo como buena gente hasta que lo conocen, así que hoy día lo vamos a conocer para ver si es que es buena gente o no. Y bueno, pueden dejar sus comentarios y preguntas para Patricio, ya que Laura va a estar atento. Ahora vamos a darle la bienvenida a Patricio. Patricio, bienvenido a Profesoras Conversando. Buenas noches.
Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cómo has estado? Muy bien emocionado, con mi planta al lado. Todos los televidentes se me están preguntando la historia de esa planta, es muy complicada, es una linda historia. Pero gracias por la invitación, súper feliz de estar con ustedes y de, no sé, compartir experiencias, tips, consejos, traumas, todo lo que los profesores callamos. Todo Sí. lo que nos une, que es lo educativo. Buenísimo. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta de la noche. ¿Cuál es la realidad de la investigación científica en el país? ¿Crees que ha mejorado en los últimos años? ¿El tema de la ley universitaria ha incentivado que haya más producción de investigación? ¿Cómo lo ves? La realidad es súper distinta a la que teníamos hace unos 5 años, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo soy egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La educación científica que recibíamos, pese a ser una carrera de ciencias como es la geología, era realmente poca, era más dirigida hacia la técnica, más hacia la ingeniería que hacia la ciencia, ¿no? Ahora ya estamos en otra etapa, ¿no? Hay que ser muy claro, la fiscalización de la SUNEDU, el hecho de que pongan las cosas duras ha mejorado muchísimo la investigación científica y ahora no se ha visto en mejor palestra que con toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Con toda la situación de la pandemia, la cual es una situación enormemente extrema para la comunidad científica y para las sociedades en general. Ustedes lo saben más que yo. Ahora es cuando se ve la necesidad no solamente de hacer ciencia, sino de hacer buena ciencia y ciencia útil para las personas, para las comunidades. Claro, es muy cierto, ¿no? Como que ya no es solamente producir por producir, sino hay que producir bien, ¿no? Y por eso viene la exigencia de en dónde publicas, qué publicas, sobre qué investigas, y las universidades yo creo que de pronto se están poniendo poquito a poquito las pilas para producir mejor, que es bueno, ¿no? Porque tenemos que pelearla también en la arena internacional, no solamente internamente, sino en la arena internacional lo que produzcamos. Y con todo lo que ha pasado este año, porque así como a nosotras, a ti también te pasó que tenías tu clase preparada para el presencial y de pronto pasaste el virtual y, oye, ¿qué es esto, no? Y lo habíamos conversado en las reuniones previas. ¿Cómo estás planificando el próximo año el desarrollo de las clases en temas científicos? Porque, bueno, ciencias sociales de pronto es más fácil hacerlo virtual, ¿no? Pero en las carreras científicas, ¿qué cambios hay? ¿Qué ideas hay? ¿Qué proyecciones hay? Sí, bueno, el cambio fue brusco porque para empezar la geología es una ciencia de campo, ¿no? Entonces claro. Tienes que salir, tienes que ir a las montañas, tienes que ir a una mina, tienes que ir a una zona de riesgo, cualquier cosa. Y bueno, esta pandemia simplemente nos dejó encerrados, ¿no? Y esto, o sea, tuvimos que cambiar hasta la forma de calificación y más en el contexto de una tesis, ¿no? Cuando la pandemia empezó, yo estaba a 3 días de dictar la primera clase. Creo que todos. La mayoría estábamos así, sí. El año académico y ya. Entonces, pucha, de hecho, con mis alumnos de tesis 1 nunca nos llegamos a ver las caras presencialmente, ¿no? Entonces ellas decían, pucha, profe, ¿qué voy a hacer? Tengo que viajar a tomar mis muestras, tengo que viajar al extranjero a hacer análisis de laboratorio, tengo que ir a utilizar los laboratorios de química, de petrología, todo de la universidad, y todo estaba cerrado, ¿no? Entonces sí, o sea, hemos tenido que cambiar mucho desde la óptica de cómo enseñar, porque en estos momentos no es muy práctico enseñarle a un alumno el uso de un microscopio, por ejemplo, porque no va a tener necesidad inmediata de usarlo, pero sí más bien hacer una compilación bibliográfica correcta, contactarse, como que perder el miedo y escribirle un email a ese gran profesor de Cambridge o de donde sea, que siempre lo sigues, pero que esperabas conocerlo en alguna conferencia. Bueno, ahora no es así, entonces agarra tu mail y contáctate, ¿no? Y sí, o sea, eso ha cambiado mucho el escenario 21, 22 y el 21-1 también, o sea, el 21-1, el ciclo que está por empezar, va a ser todo virtual, al menos en mi curso, ¿no? Sí. Interesante, o sea, ya estás tú proyectado que todo tu primer ciclo va a ser virtual.
Ahora, pasa que hay muchos docentes que todavía no se han acostumbrado a lo virtual, o sea, y que todavía guardan ahí sus esperanzas y están deshojando margaritas diciendo ya mañana me autorizan a ir al presencial o están haciendo el lobby para que los manden aunque sea ese curso al presencial. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a esos profesores que todavía están como que, no, pues no, yo vuelvo al presencial mañana, ¿no? Que me aprueben el reglamento y vuelvo? Que probablemente no va a tener éxito, porque eso es muy claro. O sea, ya tenemos las 3 primeras candidatas de vacunas muy serias, ¿no? Pfizer va adelante, ahí viene Moderna, ahí viene la China, la Rusia está un poquito más atrás, ¿no? Pero, o sea, todos esos son nombres muy lejanos a nuestra realidad, ¿no? La campaña de vacunación seria en el Perú empezará el 2022. Si es que somos optimistas, y eso lo dicen muchos expertos, ¿no? Entonces, como a nuestros colegas profesores, lo mejor que podríamos ir diciendo o ir pensando es que probablemente todos los 2 ciclos 2021 van a tener que ser virtuales o semi-virtuales, dependiendo de cómo va, ¿no? Pero o sea, sí, la necesidad de irnos acostumbrando al Zoom, al Jamboard, al Meet, a tener una planta al lado para llenar este plano, ¿no? Para que no haga eco. Sí, el eco de las oficinas vacías, ¿no? Sí, qué vergüenza. Yo creo que si bien es cierto, la pandemia pasada nos regaló el sistema alcantarillado para nuestra sociedad, esta pandemia nos va a regalar la virtualización y la digitalización de ciertos procesos. La educación es uno de ellos, estoy seguro. Claro, no, sí, de hecho que sí, no, por las buenas o por las malas, creo que las universidades también se han dado cuenta que hay cursos que funcionan. Lo conversamos la semana pasada con Laura, que yo tenía alumnos que decían, profesora, al menos ahora puedo escuchar mi clase desde el carro cuando salgo del trabajo. Claro. O sea, ya no tengo que estar corriendo como un loco en el micro y ver si es que llego o no, porque me cierran la puerta por tardanza y lo mismo que nada. Entonces ahora yo tenía el alumno que estaba manejando su casa y estaba con la clase en el celular y participaba y todo. Entonces tenía mejor récord de asistencias en virtual que en presencial. Porque, claro, le permitía, claro, que cursos como los que enseñas tú, que tienes que ir a campo, obviamente un poquito complicado hacerlo todo a través del Zoom, ¿no? No vas a mandar al robot a que recoja las muestras de piedritas por ti, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué cosas te han sido entonces útiles a ti en esta transformación digital que puedas compartir con otros docentes? ¿Qué tips? Primero, bueno, bien que mal es una comodidad estar en casa, ¿no? Te ahorras el tráfico, te ahorras el separar aula a veces, que es medio complicado, alinear horarios más cuando son estudiantes de los últimos o del último año, ¿no? Que ya están con otras cosas. Muchos de ellos, por ejemplo, están en prácticas preprofesionales. Entonces, claro, antes era o haces tu práctica preprofesionales, pucha, en Yanacocha, en la punta de un cerro en Cajamarca, o estás en la universidad, ¿no? Ahora resulta que puedes hacer las 2 cosas correctamente bien, entonces eso es muy importante. Lo segundo es la toma de exámenes. Ahora que estás en tu casa y si tienes 3 pantallas al lado, puedes plagiar de la forma más fantástica y descarada posible, ¿no? Los exámenes ya tienen que ser de una manera distinta, ya no puedes preguntar cuánto es 2 más 2, tienes que preguntar qué opinas de la matemática, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver que ya dejamos de ser profesores y más bien nos volvemos como en educadores, ¿no? Les damos la herramienta y ellos tienen que escoger, mira, el mango es por acá o por acá, bueno, lo vas a averiguar en el camino, muchacho, estás así, ¿no? Y eso es súper interesante porque cuando a un muchacho le dejas de preguntar sobre qué dice Patricio Valderrama sobre los deslizamientos y le comienzas a preguntar qué opinas tú de los deslizamientos y de los terremotos, oye, lees unos conceptos, unas historias fascinantes, ¿ah? O sea, tú dices, estos patitas son como que profesionales en chiquito, o sea, ya ven la semilla prendida, ¿no? Y es algo grandioso, ¿no? Es lindo. Claro, ¿no? Que bacán porque te permite entonces también conocer más cómo piensa el alumno, ¿no? Ya no es tanto que te aprendas de memoria lo que tú dijiste en clase o lo que dijo el libro, porque es fácil copiar, sino que entendiste tú, y obviamente tú no vas a entender lo mismo que Pedrito, ¿no? Entonces, obviamente, ahí viene la diferencia.
Sí, creo que es un tema que hemos conversado bastante con Laura en el programa, es el tema de la evaluación, porque es lo más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo evalúas al alumno? Porque ya no los puedes sentar en filas, como que fila A, fila B, fila C, para que no plagien, ya no hay eso, pues, porque mira, yo también tengo 2 pantallas y fácil, ¿no? Tengo acá el archivo abierto y acá tengo el examen y ya le di vuelta al asunto y aprobé, ¿no? Entonces, claro, es interesante ver también cómo han ido esas cambiando, ¿no? Muy bien, así nos gusta, con la taza siempre. Muy bien, muy bien. Ahora, también hablamos de que tú eres investigadora en desastres naturales, y la verdad es que cuando yo conocí a Patricio, me acuerdo que estábamos almorzando y Patricio me preguntó, ¿ya identificaste los lugares de caso de sismos? Y yo, ¿qué? ¿Cuál sismo? ¿Va a haber un sismo? Y yo asustada, iba a salir con mi plato de tallarines del restaurante. Yo la verdad, cuando hay temblor, me quedo sentada y espero. Claro, pero es que aquí Patricia como el experto me dijo, lo primero que tú tienes que hacer al llegar a un restaurante es identificar los puntos de emergencia. Y yo, ¿qué? Yo estaba ocupada con mi tallarín, no tenía tiempo para buscar los puntos de emergencia. Entonces, la pregunta viene ahora, que en estos temas, en este entorno digital en el que estamos, ¿qué hacemos si es que hubiera un desastre natural? O sea, porque ahora pasamos más tiempo en casa. ¿No es cierto? Antes nos podía agarrar el terremoto, el temblor en el trabajo, en el micro, ¿no es cierto? En el bus, qué sé yo, pero hoy 90% seguro que te va a agarrar en tu casa. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Uno, yo como persona, ¿no? Como persona natural, y 2, como docente también. ¿Cómo ayudarlos a los chicos? ¿Qué hacemos, no? Porque, uy, se cayó el Zoom, qué pena, ¿no? Ya que vean cada uno de... Sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones de tu experiencia también? ¿Qué podemos tomar en cuenta nosotros? Eso es muy, muy complejo, porque después del terremoto de Pisco del 2007, ¿no? Se formó un comité de especialistas que fueron los que elaboramos el escenario de riesgo sísmico para Lima, porque se sabe que Lima ya va juntando todas las fichitas, ¿no? Para que le ocurra un gran terremoto en algún momento, ¿no? Claro. Entonces teníamos el mejor escenario, el escenario medio, y algo que en inglés se llama el WCS, que es el worst case scenario, es el peor escenario posible, ¿no? Y el peor escenario posible era justamente cuando la mayoría de la población estaba en sus viviendas, porque las viviendas en Lima, el 70% de ellas son inseguras, ¿no? Y justamente en las zonas emergentes, en las zonas que comenzaron a crecer desde los años 80, ¿no? Donde la autoconstrucción comenzó a proliferarse. Y el maestro Luis y el albañil y los maestros que me den inmuebles y todos esos, ¿no? Comienzan a construir sus casas con el esfuerzo de familias, ¿no? Y esas son las viviendas inseguras y ahora estamos en ellas, ¿no? Claro. Entonces, lo que normalmente en situaciones normales se dice que durante un sismo uno tiene que ir a la zona de seguridad interna, ¿no es cierto? Esa pintada de verde en las columnas, en las vigas, pero en las casas no hay eso, pues, o sea, no hay que engañar, no vivimos en Japón, ¿no es cierto? No lo somos, ¿ya? Entonces, la principal recomendación es tener una zona segura bien establecida, ¿no? Si vives en un edificio, yo vivo en un piso 19, estoy súper alto, ¿no? Pero sí, vivo por el peligro, ¿no? La zona más segura es cerca a la caja de los ascensores, ¿no? Entonces, si salen de los departamentos y se paran cerca del ascensor, esa es la columna vertebral del edificio, es donde está su centro de masa y se va a mover menos y un edificio así, no, con esas características, es muy difícil que colapse, ¿no? Pero si estás en una casa de 1 o de 2 pisos máximo, lo mejor que puedes hacer es salir lo más pronto posible, ¿no? Y para eso tienes que tener salidas libres, disponibles, amplias, sin macetas. Hay gente que le gusta colgar sus macetas en la puerta porque se ve bonito, ¿no? Para que te caiga una maceta en la cabeza. Analu, muéstranos qué tienes encima de la cabeza ahorita, ¿no? Lo bueno es que no hay temblores aquí, así que no hay problema. No hay temblores ahí no pasa nada. Entonces, entonces es ese tema, ¿no? Entonces, la recomendación ahora, y encima en tiempos de pandemia, donde la primera recomendación es evitar aglomeraciones de gente, ¿no? Exacto. Es evacuar nuestra vivienda y como que, ¿por qué no organizamos en el barrio, no? Hablamos con el vecino, mira, vecino, tú te paras para allá. Yo me paro acá y la vecina de la tienda se para allá. Entonces mantenemos cierta distancia hasta que la situación pase, ¿no? Hay que
hay que confiar en nuestra suerte de peruanos, la vamos teniendo 275 años, sin un megaterremoto en Lima, puede esperar 3, 5 más, o sea, pero o sea, definitivamente es una situación que se tiene que conversar y tenemos que estar preparados para hacerlo. Claro, y me acuerdo que también mencionabas el tema de tener la maleta de emergencia, porque obviamente hoy más que nunca la necesitas, porque antes bueno, te agarrabas en la chamba y que agarrabas el cuaderno y la billetera y salías, ¿no es cierto? Pero hoy que estás en casa tienes que tener algo que chapar y salir corriendo, ¿no? ¿Qué debemos tener en nuestra maletita de emergencia, por favor, Laura? Apunta, por favor. Laura, anota, Laura. Ahora es el mismo, por eso anota, amiga, anota, por favor. No, en la mochila de emergencia o en la maleta de emergencia, en la bolsa de emergencia, hay que ponerle el nombre que quieres, ¿no? Lo importante que tiene que haber es lo suficiente como para que tú puedas salir de una situación de estrés y de pérdida total, ¿no? No es una mochila de camping, no es una mochila de viaje, hay gente que pone sus mediecitas, sus cositas, así. No, o sea, es una realidad que es una mochila de emergencia, de desastre. Entonces tienes que tener agua, tienes que tener de repente guantes, por si tienes que mover vidrios rotos, por si tienes que mover una maceta, tienes que mover algo, cargar a alguien, ¿no? Tienes que tener, por ejemplo, 2 de los 3 presentes usamos lentes en este momento. Yo sin lentes soy un perfecto ciego. Entonces, ¿por qué no tener un par de lentes en la mochila, ¿no? Es cierto. Unos zapatitos extras, ¿no? Los Crocs, que son pero tan horribles, son súper buenos porque tienen una planta. Claro, son gruesos. Gruesa. Tú puedes pasar sobre minas antipersonales con un Crocs, no pasa nada. Entonces, eso, ¿no? Y sobre todo, los medicamentos, no vas a hacer una cirugía con ese botiquín, ¿ya? Son medicamentos que tú necesitas, curitas, alcohol en gel, que tienen funciones diferentes, ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, frente a situaciones de estrés, se le puede subir la presión, su pastillita para la presión. Hay gente que frente a situaciones de estrés, se le suelta el estómago, pastillita para eso. Si usas lentes de contacto, el liquidito para lavarlos. Tiene que estar hecho bien a nuestra medida, ¿no? Si tenemos mascotas en la casa, su late comida para el gato, pues. O sea, y que tampoco pese 35 kilos la mochila, ¿no? Si vemos que ya se va haciendo muy grande, hagamos 2, ¿no? Y una la cargo yo y otra la cargo el gato. O sea, es cuestión de organizarse, ¿no? Sí, o sea, ese es el tema. Hay que estar seguros de lo que tenemos, nos puede sacar de esa situación. Es bueno tener un poquito de dinero en efectivo, ¿no? Es quizás bueno tener un cargador, una batería de esas, porque estos aparatos, después de 7 horas, se convierten en un pedazo de plástico, cuando se les acaba la batería, ¿no? Exacto. Una agendita de esas que tienen las abuelas, con el nombre y el número de teléfono, porque nosotros ya no memorizamos teléfonos. Entonces, te digan, oye, ¿a quién llamamos? Pucha, mi mamá, ¿cuál es su número? Dios sabrá, pero no me acuerdo. Entonces, esa fotocopia de los documentos, ¿no? Fotocopia de tu pasaporte, fotocopia de tu DNI, fotocopia de una partida de nacimiento, un permiso notarial, por si tienes que viajar con tus hijos y estás sola. Hay que amarrarla como para que sea una mochila de emergencia, en el amplio sentido de la palabra. Interesante, claro, buenísimo. Yo creo que todos los que nos están viendo han tomado nota de la mochila de emergencia. Laura tiene 2 gatos, así que da 2 mochilas de emergencia para cada gato. Entonces, para su comida y todo lo demás. Y es bueno tenerlo en cuenta porque, de hecho, que hace poco hubo un temblor, un miércoles que era en la mañana, y claro, bueno, yo estoy acá, pero mis alumnos están allá, y mis alumnos, profesora, temblor, y yo, no hay temblor, porque claro, yo estaba acá quietecita, ¿no? Y yo como que todos mis alumnos se salieron de la llamada, y yo, vuelvan, por favor, ¿no? Entonces, no, profesora, ya pasó, no sintió nada, y yo, no sentí nada, ¿no? Yo, aquí no se sintió nada, ¿no? Pero claro, de hecho que pasa, y nos puede pasar, que estamos en una clase, y hay un temblor, y ahí toca decirle al alumno, corre, ¿no? O sea, sal de tu casa, agarra al perro y sal corriendo, ¿no? Liberarlos lo que pasa es que, y los que trabajamos en desastres naturales lo sabemos, el estrés es como una yenga, ¿no? Es palitos de madera. Entonces, si un profesor les dice, muchachos, en caso pase algo, siéntanse libres de salir y de hacerse cargo de la situación, les estás quitando un peso de encima, porque saben
que ya no tienen, oye, la profe que dirá, ¿no? O sea, no, ya saben que en ese momento cambian de chip y tienen que Claro, tienen pasar la a ver libertad otra cosa. de correr por sus vidas y Sí, por su claro, familia y ¿no? por quien vivan, ¿no? Claro. Y sí, o sea, es así. Y eso de hecho pasa en todo, pasa en sismos, pasa en huracanes, en el Perú no los tenemos, ¿no? Pero inclusive en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando un estudiante identifica a un familiar cercano o a sí mismo enfermo, tiene que saber que las prioridades cambian. O sea, ya no importa mucho el examen, ya no importa mucho la Exacto. clase, ya no importa mucho la tarea, sino importa ya más la salud, ¿no? La salud de personal, familiar, ¿no? O sea, es así, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Ha cambiado la perspectiva que teníamos, ¿no? Y es algo que conversamos con Laura a veces cuando damos también algunos talleres del tener comprensión hacia el alumno, de cómo, o sea, así como tú en tu casa estás preocupado de, pucha, mi mamá se puede contagiar, mi esposa se puede contagiar o alguien, el alumno en su casa había tenido alumnos que sus abuelos hasta fallecieron por el tema del COVID. Y decían, profesora, todos los docentes me han dicho que este domingo sí o sí tengo que prestar mi tarea. Y yo, ¿sabes qué? A mí no me presentes nada, tú tranquilo, yo te duplico la nota de la semana pasada y ya está. O sea, disculpe, pero tus abuelos acaban de fallecer. Para mí ya es otro nivel de emergencia ese y la clase no de menos, ¿no? Pero eso es una cuestión de empatía y de comprensión hacia el alumno en esta situación. Sí, Entonces, sí, también o sea, es bueno hacer un llamado de la conciencia a los docentes porque esto todavía pues, tiene Sí, para rato, ¿no? tiene para rato y puede suceder cualquier tipo de emergencia, ya sea dentro de casa o fuera de casa, como es un temblor. Mira, Patricio, aquí Tiana Preto Herrera nos pregunta, ¿es verdad que en la costa peruana no se ponen los detectores de sismo, así como en México, que avisan en aproximadamente 15 segundos? Dice que no se ponen porque la placa de Nazca está muy cerca a la costa de nosotros y tendríamos poco o nada de tiempo de aviso. Gracias, Diana. Sí y no, es una cosita un poco compleja de entender. Por ejemplo, en México, el SISMED es un sistema que, como bien Diana lo dice, te da muchos segundos antes para poder evacuar. Una vez a mí me tocó 60 y tantos segundos, que suena la alarma, guau, 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 y es desesperante esperar, porque esperas a que venga el temblor. ¿Qué pasa? Que a diferencia de la costa peruana, en México, los sismos nacen como a 700 kilómetros de distancia. Ya salió mi mano del foco, así lejos. Nacen muy lejos. Entonces, entre la Ciudad de México y el epicentro, hay mucha distancia que es tierra, ¿no? Entonces tienes una telaraña de sismógrafos y ahí van detectando la señal de la alerta viaja a la velocidad de la luz, mientras que la velocidad de una onda sísmica viaja a la velocidad de un avión, más o menos. Entonces, por eso te da cierta ventaja. En Lima, donde nacen los sismos y las ciudades están muy cerquita. O sea, en el mejor de los casos tenemos 30 kilómetros, así. Entonces, el sistema de alerta temprana que se está instalando, más que para Lima, porque a veces los limeños piensan que Lima es el Perú, va a funcionar bien para Chosica, para San Mateo y para Huancayo, porque Lima está muy cerca, ¿no? No es el caso de Arequipa. Arequipa está muy lejos de donde nacen sus sismos. Entonces ahí la alerta temprana va a funcionar bien, porque Arequipa y donde nacen los sismos está lejos. Ahora, se está haciendo una cosa súper brillante, es que en las costas de Lima se ha agarrado una isla, que es la isla más lejana posible, que se llama Tortugas de Afuera, así se llama la isla, ¿ya? Y ahí han puesto el primer sismógrafo. Entonces, como que nos está regalando unas cuantas decenas de kilómetros que nos dará 2-3 segundos de alerta. Entonces, 2-3 segundos de alerta para nosotros como personas no sirve de mucho, pero por ejemplo para la planta de gas natural sirve para que las compuertas se cierren en automático. Entonces ya no va a haber grandes incendios, ¿no? Por ejemplo, los grandes edificios, tipo el Westin, así, se van a conectar a eso para que las puertas de los ascensores se abran inmediatamente. Entonces nadie se va a quedar encerrado en los ascensores. Las escaleras mecánicas de los centros comerciales se van a detener en una. Entonces, si bien es cierto, no vamos a tener el tiempo para rezar un Padre Nuestro, un par de Ave Marías, todo, vamos a tener esos segundos para que como que el Estado esté preparado para afrontar la emergencia. 2-3 segundos es un montón de tiempo en la gestión de riesgo de desastres.
Claro, de hecho que ahí es bastante. Es bueno saberlo, ¿sabes? O sea, es bueno cómo lo estás explicando, ¿no? Porque, claro, alguien diría, no, 2, 3 segundos, pero como tú dices, vas a dar tiempo para que una planta de licuefacción de gas pueda cerrar las compuertas y evitar incendios. Edificios grandes, el Westin has mencionado, ¿no? Hoteles o diferentes empresas puedan hacerlo, ¿no? Entonces, es bueno saberlo, ¿no? Sí. Te agradecemos por ese dato. Mira, aquí nos dicen, por ejemplo, Dali González nos dice, ¿dónde es el mejor lugar que debe estar ubicada la mochila de emergencia? ¿En qué parte de la casa es el mejor lugar para ubicar la mochila de emergencia? Depende de la casa, en realidad, ¿no? Lo ideal es que esté en un lugar donde podamos salir y llevar la mochila de emergencia, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esté en un pequeño roperito cerca a la puerta de salida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estás en tu jardín y sales por otro lado, sales por otra puerta? Entonces, hay que acomodarse y hay que sentarse con la familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, gatos, perro canario, ¿no? Y decimos, ¿dónde creen que sería el lugar más adecuado, no? He visto muchas veces que lo ponen en el baño de visitas. ¿Por qué? Porque es un baño que generalmente está cerca a la sala o al comedor, entonces por ahí tienes que pasar obligatoriamente. O por ejemplo, la mamá, que es la jefa de familia, dice, ya, ustedes salen, yo voy al baño de visitas, agarro la mochila y salgo con la mochila. Entonces, cada uno ya tiene su ruta de escape, ¿no? Entonces, ya sabe que papá con la guagua y el gato sale de la puerta y la mamá va, agarra la mochila y 2 segundos después está detrás de él. O sea, cosas así. Buenísimo. Claro, sí, tiene sentido, tiene que estar como que de rápido, ¿no? No, y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y llevar esta conversación, nosotros como profesores, llevar la conversación a las aulas virtuales y de ahí nuestros estudiantes que también puedan, en cascada, pasar la comunicación a sus familiares, ¿no? Porque no hay nadie mejor que un profesor para hablar de eso. O sea, nosotros los profesores, y en especial cuando la edad es muy temprana de los niños, ¿no? Les hablamos de todo, ¿no? O sea, pucha, les tenemos que hablar de sexo, les tenemos que hablar de los cambios en sus cuerpecitos, de esas cositas que están comenzando a sentir, ¿no? Entonces, si no da vergüenza hablar de eso, ¿por qué tendría que dar miedo hablar de terremotos? Claro. O hablar de tsunamis, o hablar de pandemia, ¿no? O sea, hablar de, caray, si te enfermas tienes que ir a un médico, no hay una hierba que te sane, no hay un curandero, no hay oración, tienes que tomar acción. Entonces, es un poquito los profesores tomar la batuta de educadores y decir las cosas claras, como siempre lo hemos hecho. Claro que sí. Mira, por ejemplo, acá nos dicen, Ana Paula Nakai dice, acá en Japón me asusta la alarma que es el mismo sismo. Más asusta la alarma. Más asusta la alarma que el mismo sismo, dice. Sí, ¿no? claro. Mira, desde Japón nos están siguiendo. Hola, qué bacán. Olis desde hasta Japón. Qué bacán. Bueno, de hecho, aquí tenemos la posibilidad de instalar una app, una aplicación en los celulares que funciona como una red civil, una red no oficial, que a veces te avisa de un sismo varios segundos antes, ¿ah? Entonces, si alguien ya quiere ir entrenando los nervios para el sistema de alerta, es una buena idea. Claro que sí. Y te manda, dice, Olis. Dime, Patricio, ¿tú que has estado, bueno, ya que hemos hablado del COVID, ¿no? Tú has formado parte de la comisión, ¿no? De la brigada anti-COVID. ¿Nos puedes contar un poco? Comando COVID, esa es la palabra, Comando COVID. Sí, wow, fue una experiencia, sobre todo porque yo lo veía con la fascinación de una persona externa, ¿no? Yo además de haber sido miembro del Comando COVID Nacional, fui miembro del Comando COVID de Arequipa en su peor momento, de Tacna en su peor momento, y de Piura y Lambayeque también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al tener yo una formación de manejo de desastres, ¿no? Los conocimientos o las capacidades son fácilmente extrapolables a un fenómeno de pandemia. Entonces, no, fue dificilísimo, ¿no? O sea, ahí yo que, digamos, guío mi vida en el pensamiento lógico-científico, o sea, ahí pude ver en carne propia
¿qué es lo que pasa cuando la ciencia dice no sé? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la ciencia dice, pucha, no tengo idea de qué está pasando, ¿no? O sea, la gente se muere, la gente no puede respirar, porque sí, la muerte por COVID es por asfixia. O sea, es una neumonía que te asfixia. Por eso es que se requiere ventiladores, ¿no? Entonces nosotros llegábamos en los aviones de la Fuerza Aérea y cargábamos los ventiladores con el ministro Jorge Montenegro, que era el ministro de Agricultura. Qué tipo para loco, cómo trabajaba. Y bueno, tanto él como yo ya tuvimos COVID, esa es otra historia, ¿no? Entonces gozábamos de una inmunidad y nos metíamos hasta las UCIs para llevar los ventiladores. O sea, sí, fue una situación terrible, ¿no? Que a veces muchos al primero decían, ¿qué es un geólogo acá? ¿No? Y después de que conversábamos, no sé, 10 minutos de cómo se tiene que manejar esta cosa, decían, oye, qué bacán, ¿de dónde ha salido? ¿No? O sea, es una cosa así, ha sido una experiencia triste, dolorosa. Cuando estuvimos en Arequipa, había muertos en las calles. O sea, había muertos en las calles. Era en Tacna igual, ¿no? Cuando comenzamos a ver que los médicos de cuidados intensivos se comenzaban a enfermar, entonces tenías que tomar mano de otros médicos. Entonces tú veías a un odontólogo o a un dermatólogo en cuidado de emergencia o sea, lógicamente es un médico que no estaba preparado para eso jamás, ¿no? Pero sacaban adelante su profesión, su juramento, su orgullo. Y no, o sea, yo he visto realmente héroes con mascarilla y con lentes dedicarse a 12, 16 horas de turno, ¿no? Es una cosa increíble. Ojalá esto acabe y que los que han perdido gente, familiares, en algún momento encuentren la paz y la tranquilidad, ¿no? Porque o sea, esta situación, desde mi punto de vista científico, o sea, no es normal, esto no pasa, y esto pasa una vez cada 10 generaciones y nos tocó vivirla. Claro, ¿no? Creo que también cuando tuvimos la reunión hablábamos, ¿no? Yo te decía, esto es como una guerra, y tú me decías, no, es que esto es más que una guerra. Sí, claro. Por ejemplo, toda familia debe tener su plan de emergencia familiar, ¿no? Mi familia la tiene en caso de sismos, ¿no? Y bueno, mi plan de escape mental, mi mamá vive en Lima, vive aquí, ¿ya? Entonces, mi primera acción de mi plan de emergencia familiar era sacar a mi madre de Lima, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi mamá la agarraba y la subía en un avión, en un helicóptero, en un submarino, en un burro, y la sacaba fuera de Lima y nos íbamos al Cusco, por ejemplo, donde ahí no pasa nada. Entonces, yo sabiendo que ella está segura, ya yo puedo trabajar acá tranquilo, ¿no? Claro. Pero, o sea, ahora es un desastre donde no puedes escapar a ningún lado. O sea, no puedes subirte a un avión y irte a algún lado, salvo a la luna, que está lejos, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Entonces, ahí está, es súper complejo, ¿no? Porque, o sea, la única solución era, en ese momento, quedarse en casa y lavarse las manos. ¡Qué arcaico! No se podía hacer otra cosa. O sea, esa vaina pues, lo hacen los monjes jesuitas en las películas del zorro que veíamos, o sea, en la época de los cocheros, pues, ¿no? Y mira, hemos llegado a un punto así de chiquito y así de básico, ¿no? Y ojalá ya la vacuna va a demorar en llegar, pero va a llegar eventualmente, y ya avanzar como civilización, y eso, los profesores jugamos un papel importantísimo ahí, ¿no? Claro que sí, sobre todo incentivando, ¿no? Como tú lo haces, la investigación, ¿no? La investigación científica, porque es lo que, justo en estos momentos es donde se necesita más investigación científica. Exacto, desde todos los aspectos, de parte del médico, de la parte social. O sea, necesitamos ver todas las aristas que involucran el enfrentar una pandemia que como lo dijo Patricio, no se enfrenta todos los días. Entonces, algo tenemos que dejar para la historia para que cuando en 10 generaciones más lo lean, digan, ah, mira, sí lo enfrentaron en el 2020, pues, ¿no? Y que todos pusimos de nuestra parte, ¿no? O sea, todos desde nuestra carrera, desde nuestra especialización o como profesores pudimos hablar de esto para que nuestros alumnos se informen y tomen las medidas preventivas desde sus casas, ¿no? Sí, que es lo importante. Son tiempos, yo digo extraordinarios, pero el extra con un guión. Entonces, porque, o sea, no es tan fuera de lo normal y probablemente con los avances de la ciencia que estamos teniendo,
quizás sea la última que vivamos, ¿no? Ya la ciencia ha demostrado la capacidad de tener un virus absolutamente desconocido y generar la vacuna en un año, ¿no? La siguiente va a ser 6 meses, y la siguiente va a ser 3 meses, y de ahí posiblemente ya no. Entonces, estamos viviendo tiempos históricos, ¿no? Es increíble, y hay que seguirlo, y hay que hablarlo con la verdad, ¿no? Y ahí los profesores, no hay nadie mejor que los profesores para inculcar esto. Hay que decir, las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Ivermectina no hace nada, si tomas cloro te mueres. Y la mascarilla hace la diferencia. Cosas así, ¿no? Sí, es que es cierto, o sea, hasta lo más chiquito. Yo cada vez que acababa mis clases ahora en este último ciclo, yo terminaba diciendo a los chicos, bueno, chicos, si tienen que salir, salgan, pero por favor, mascarilla, gel en la cartera, regresan y se lavan las manitos. Por chiquito que sea el mensaje, estás aportando y se les queda, ¿no? Y la profesora siempre termina la clase con el mismo consejo, pero algo se les tiene que quedar, o sea, definitivamente se les tiene que quedar. No salga, Sí. no salga. Y es hablar con toda franqueza, ¿no? O sea, Exacto. yo algo que le digo a los muchachos, a mí felizmente me toca ya hablar con los muchachos mayores que están en últimos siglos, ¿no? Les digo, oye, en mis épocas, porque yo también, ¿no? En mis tiempos, el 2020, en las películas, teníamos carros voladores. O sea, ¿quién no ha visto Volver al Futuro? Teníamos carros voladores, ¿ya? Pero los científicos hacían carros voladores, pero en la vida real los científicos nos están enseñando a lavarnos las manos. O sea, dense cuenta cómo está nuestro nivel de realidad y qué es lo que uno puede hacer para colaborar en este asunto, ¿no? Sobre todo es qué le quieres contar tú yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes sean profesores, ¿no? Porque opino yo que un profesional tiene que estar, un profesional cuando llega o siente que ha llegado a un punto en su carrera, tiene la obligación de enseñar, porque tiene que volcar conocimientos. Exacto. ¿No? Entonces yo les digo, cuando ustedes sean profesores, ¿qué le van a decir a sus alumnos que hicieron durante la pandemia? Yo, por ejemplo, voy a tener el orgullo y lo voy a cargar toda mi vida en que fue miembro del comando COVID, ¿no? Y de repente un ventilador que cargué en mis hombros pudo haber salvado una vida, ¿no? Y ahí les decía, ¿ustedes qué quieren decir? Oye, muchachos, yo fui a una fiesta COVID, no pasó nada, pues, o sea, ¿en qué lado de la historia quieres estar, no? Exacto. Y se quedan pensando, ¿no? Y sí, pues. Claro, si sumaste, restaste, pues. Mira, aquí te agradecen, te agradece Dali, te agradece Diana, que sí, es cierto, hay que repetir y repetir que algo va a quedar. El lavado de manos es muy importante para ser limpios en general, claro, por supuesto. Y Peter ya nos pregunta, ¿por qué escolares y universitarios saben tan poco sobre sismos, siendo que vivimos en una zona sísmica? ¿Es tan difícil tener ese conocimiento? Pucha, qué gran pregunta, Peter. Y resulta, ¿no?, que en el nivel universitario, si no te dedicas a ingeniería civil, ingeniería estructural o ciencias de la tierra, no te enseñan nada de sismos, ¿no? Chicas, ¿ustedes cuántas veces les han enseñado sobre terremotos en la universidad? No, o sea, a un médico, a un abogado, a un psicólogo, a un administrador, no va por ahí. Y en colegio, la parte general de ciencias naturales, ciencias de la tierra, está pelmazada con un montón de otras disciplinas. Entonces te enseñan desde la formación de la tierra, las placas tectónicas, los sismos, volcanes, la Pangea, los dinosaurios, y te meten el arca de Noé, pues, ¿no? Entonces, todo son conocimientos muy, muy ligeros, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me gustaría es, al ministro de Educación que nos está viendo, ¿no? Hola. Si bien es cierto, la SUNEDU ya comenzó a doblar los tornillos para una educación mínima de calidad. Mínima, la palabra mínima en grande, ¿no? Ya el siguiente paso es comenzar a formar a las niñas y a los niños científicos del futuro de este colegio, ¿no? Una feria de ciencia al año no cuenta. O sea, no, el bocalcito con soda y azúcar, no, o sea, un poquito más allá se tiene que hacer, y inclusive desde la primaria, ¿no? Miren qué estoy haciendo con mi pelo.
¿Para qué la uso? Vas a salir en vivo con eso, estás en vivo haciendo eso. No, y creo que mi mamá está bien, ya. Y entonces sí, o sea, ya es responsabilidad de los profesores del primer nivel educativo, ¿no? Que es el colegio, comenzar a tomar enseñanza de ciencia, primero básica y un poquito más avanzada. Un poquito más que la física, que la química. Quizás, ¿por qué no enseñar la historia de la ciencia, ¿no? La vida de Newton era una vida de locos, la vida de Einstein, la vida de Nikola Tesla, la misma vida de Elon Musk, que sin ser científico lanza 2 cohetes al espacio por semana. O sea, es eso, para que así prendas esa chispita en el estudiante y ya, o sea, comienza el incendio y no lo para nadie, ¿ya? O sea, y los resultados los vamos a ver de acá a 20 años recién. Claro, pero hay que empezar a sembrar, entonces. Sí. Ese es el tema, tenemos que darlo. Es que creo que el peruano siempre busca resultados instantáneos, ¿no? Le enseñé 2 semanas al niño ciencias y ahí está el Einstein en crecimiento, ¿no? Pero no es así, o sea, hay que sembrar, hay que tener perdón, hay que cosechar y cosechar. No, sembrar, ¿no? Sembrar para que la cosecha venga como dices, en 20 años, ¿no? Sí, definitivamente hay bastante trabajo por hacer en el sector educativo del Perú, no hay dudas de eso. Buenísimo, Patricio, de verdad, gracias porque tú por haber venido acá al programa y también porque desde tu plataforma, pues, incentivas la investigación científica y creemos aquí que investigar es importante, ¿no? Es muy importante. Igual se pueden hacer otras cosas, pero también no hay que dejar de lado la investigación en la educación superior. Ahí está mi podcast, lo veo. Exacto, ahí está, así que no, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotras el día de hoy, por estar en Profesoras Conversando, y creo que te vamos a tener nuevamente para que nos sigas instruyendo un poco más de temas que Laura y yo obviamente no conocemos mucho y queremos pues también seguir aprendiendo con otros docentes. Yo encantado, chicas. Muchas gracias. Ha sido divertidísimo. Yo y mi planta lo hemos disfrutado muchísimo. Por supuesto que sí. Saludos a la planta, saludos a la planta. Saludos. Gracias, Patricia. Que tengas una buena noche. Gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, esperamos que todos los que nos están viendo el día de hoy han disfrutado de este episodio. Ya estamos en el episodio 9 de nuestra segunda temporada. Comentarles que ya estamos terminando. Y vamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Esta temporada hemos aprendido acerca de la educación inclusiva, el día de hoy hemos aprendido acerca de la investigación científica y varios temas que hemos ido tocando. La semana pasada hablamos también de cómo enseñar desde casa, ¿no? Esa convivencia con nuestras familias, el cómo manejar nuestros tiempos, y hemos ido tocando varios temas que son importantes. Y queremos agradecer, como siempre, a nuestro auspiciador, Meraki Cupcakes, se lo pueden encontrar en Facebook y también están en Instagram. Y bueno, la próxima semana es nuestro último episodio y los queremos invitar porque vamos a tener el compartir navideño. ¿Qué significa eso? Que pueden prepararse con su chocolate caliente, con su panetoncito. Bueno, como hace calor en Lima, de pronto no el chocolate, sino un vinito o una chocolatada, pues. O compren su chocolatada, su cajita de chocolatada también. Y vamos a tener un compartir y vamos a también tener un sorteo para aquellos que estén, bueno, obviamente ya saben, el sorteo de los cupcakes de Meraki. Vamos a tener un sorteo en vivo la próxima semana, pero para aquellos que nos cuenten en los comentarios en nuestro episodio del próximo viernes su mejor recuerdo de Navidad. ¿Sí? Vamos a hacer un viaje por el tiempo, ahora que tienen toda una semana para escoger el mejor recuerdo, y lo vamos a sortear porque vamos a compartir ese espíritu navideño la próxima semana. Muy bien. Analu, ¿qué te parece si antes de cerrar hacemos la dinámica de la semana pasada con las cartas para conectar? Bueno. Buenísimo. A ver. Voy a poner más grande la pantalla para que nos vean. Yo les comenté que había comprado unas cartas que se llaman 100 preguntas para conectar y conocernos más. Lo había comprado también para utilizarlo con mis estudiantes. Entonces... Chan. ¿Cuántas tienes ahí? Tengo 4, 5, 6, son 100 preguntas, no voy a... Sí, no vamos a terminar nunca, el episodio va a ser hasta las 3 de la mañana. Del 1 al 8, un número. A ver, alguien de los que nos está viendo, díganos un número del 1 al 8, por favor. Por favor. Por favor, del 1 al 8. Mientras que acá van dando ideas, Eric dice un milkshake de chocolate, cabeceadito, Diana dice un Baileys con panetón. Esa libertad, lo que ustedes quieran traer para compartir con nosotros se agradece. Un número del 1 al 8, por favor, a todos los que nos ven en este momento. 7, dice Ana Paula. 7, a ver. Ana Paula, a ver. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Atentos que Laura me estafa, ¿eh? Atentos que Laura me estafa. Ya, a ver, ¿qué dice? No leo nada. ¿Cuál es el mejor invento? ¡Oh! El mejor invento. A ver, ¿cuál es el mejor invento? Pucha, o sea, no sé si eso cuenta ya, pero para mí es el celular, porque tienes todo en el celular. Tienes la alarma, tienes la calculadora, tienes el calendar, tienes el Word. Todo está metido en este aparato. Entonces, para mí creo que el mejor invento ha sido el celular. La más adicta, ¿no? Porque La todo más lo que adicta al celular. Claro que sí, o sea, obvio. Ayer salí a comprar sin el celular y me sentía que me faltaba algo. Entonces, porque ahí está mi lista de compras también. Entonces, ¿dónde está mi lista? Bueno, en el internet dicen a Paula. Por ejemplo, Sí. dice Hilda dice un mojito. No sé si es el invento o es porque es lo que quiere traer. La próxima semana va a compartir. Va a compartir un mojito con todos, Hilda dice. Laura, para ti, ¿cuál es el mejor invento? Bueno, las vacunas, por favor, las vacunas. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. El mejor invento. Las vacunas son muy importantes. Otra Hay que pregunta, a celebrar. ver, otro numerito por ahí. A ver, del La 1 al... almohada, dice. Eric dice que su mejor invento es la almohada. Diana dice la faja. La faja, sí, la faja es muy importante. A ver, ya, voy a sacar otra. Chan, chan, chan. Ya nuestro chan. ¿Cuántas cajas? Digo, ¿cuántas cartas te quedan? Me quedan como 8 también. 8. Si habían Ya. 7, ¿cómo te quedan 8? Ay, habían 9, pues. Ya, 4. Ya. Un número del 1 al 4, ¿ya dijiste? Ahí escogiste, ya no. ¿Cuál es Ya. el tema del que se Ya. habla más? Ajá. ¿Cuál es el tema del que se habla más? Entre tus amigos, compañeros de estudio o trabajo. Bueno, como yo no trabajo actualmente, diré amigos, pues, ¿no? No, tus estudiantes, pues el tema que hablas más con tus estudiantes. Con mis estudiantes, bueno, lo que más es que yo enseño inglés, pues lo que más hablamos es cómo aprender inglés, ¿no? Entonces, bueno, lo último que hablamos bastante, porque fue de una lección que hicimos, fue de comida, porque hicimos 2 lecciones seguidas de temas de comida, de cómo pedir en un restaurante y cosas así. Entonces mi alumna me pidió recetarios y buscamos recetarios en YouTube. Y esos son justamente los recursos que hoy en día hay, pues, ¿no? Que puedes utilizar para tus alumnos. Entonces pasamos como 3, 4 sesiones hablando de comida, intercambiando recetas en inglés, porque esa era pues la consigna, ¿no? Lo que compartamos siempre en inglés. Entonces la comida. ¿Y tú con tus alumnos? Bueno, yo con mis alumnos, lo último que hablamos fue de fútbol, me acuerdo, porque justo les tocó un trabajo relacionado a la analítica de datos y el fútbol, ¿no? Y me acuerdo que como nunca hablamos muchísimo de fútbol y cómo podría servir el análisis de datos al fútbol, ¿no? Y fue muy interesante. Yo dije, mira. Y bueno, y de la Navidad también. En la última clase hablamos de la Navidad, de cómo celebraban Navidad, ¿no? Esos fueron los últimos 2 temas. Mira, por ejemplo, acá dice Diana, en Perú de política, claro, por las últimas... Sí, lo último que está pasando, lo que siempre pasa, lo último de hace 2 horas. La crisis de aquí de hace 2 semanas, claro, pues, la crisis política que hemos estado viviendo, bueno, que todavía esperamos que se estabilice, ¿no? Se estabilice porque siguen habiendo, o sea, un momento serio, ¿no? Siguen habiendo manifestaciones en nuestro país, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que quiere ser escuchada. Ana Paula nos dice que la conversación entre sus amigos, qué difícil es ser adulto. Me uno a la conversación de Ana Paula. A veces es tan difícil ser adulto. Es tan difícil, es tan complicado. Es tan complicado. Muy bien, entonces les queremos agradecer por el día de hoy, por todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, comentarios, interacciones. Esperamos que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Y no se olviden que dejamos el enlace del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Mire, ya lo puso en la luz. Y también el enlace de la importancia del podcast para la educación. Va, ya sale. Ahí viene, ya sale el pan. Ya sale el pan. Ya saben, para que también puedan leer la importancia del podcast en la educación. Ahí en este especial del comercio hemos salido con Analú y con los amigos de eStalkers. Así es. Y seguiremos recomendando buenas noticias, podcasts y recomendaciones en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify y en nuestro correo hola@profesorasconversando.com también nos pueden escribir. Así es. También nos pueden encontrar a mí en LinkedIn como Ana Lucía Gutiérrez y en Twitter como Randomana y a Laura en LinkedIn como Laura Escobar y en Twitter como La Escultural. Esto fue Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Lau. Buenas noches, Ana Lucía. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. ¿Por qué te estás quejando? Porque el próximo año vas a enseñar 8 horas diarias parada. Y vas a extrañar los milagros del Zoom y de la clase virtual.
clase virtual, 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 clase virtual. Bye. Oye, Ariel, ¿has escuchado que le estás